y la CEPAC, el Secretariado de Pastoral Afro para América Latina y el Caribe. Ya Ruperta en la presentación que nos haga nos hablará también de que congrega este secretariado. La CLAR, pues, representa y anima, articula y acompaña a toda la vida religiosa de América Latina y el Caribe en sus múltiples expresiones y misiones, apuestas, especialmente aquellos grupos eh, que requieren un acompañamiento, una visibilización, y por eso la razón de ser de las comisiones. En este caso, agradecemos a la hermana Ruperta y a la hermana Zoila, que han animado el diseño de este seminario virtual, de este taller virtual, y a quienes van a servir de facilitadores para la reflexión. Queda la dirección y la moderación de este encuentro, pues en las manos de Zoila y de Ruperta. Gracias. Gracias, Israel. Voy a, entonces, creo que según el programa, después de sentirnos acogidos, acogidas, gracias a todos los que se han conectado por estos medios, se siguen conectando. Vamos a es el momento de como creo que no somos muchos, bueno, están 19, por lo menos que digan rápidamente su nombre y de qué país, ¿les parece? ¿Sí? Monse, allá. Abran sus micrófonos para que nos presentemos, se presenten su nombre y de qué país, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Figueroa, soy de Honduras y pues encantada de estar aquí en este espacio para compartir con ustedes. Saludos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ulila Chalas de los Santos, de la República Dominicana. Me siento satisfecha por poder entrar a esta. Gracias, Suni, de República Dominicana. Bien. ¿Qué más? Meli. ¿Quién más se conecta? Perdón, ¿quién más se presenta? Nombre y país. Suni, cierra tu microfonito, por favor. Ruperta, es mejor que lo vaya nombrando según... Ok. Francis, por favor, te presentas. Muy buenos días. Bueno, buenas ya tardes. Tardes, noche ya aquí en Colombia. Mi nombre es Francisco Ferrín y soy de Colombia. Gracias, Francisco. Melina. Meli, ¿me escuchas? Bueno, seguimos con Suani Caicedo. Sí, señora, mi nombre es Sonia Brigitte Caicedo Sarria y soy de Colombia. Muchas gracias, gracias. Aquí, Janice. Juana Soriano. Sí, buenas, soy Juana Soriano de República Dominicana. Muchas gracias, Juanita, gracias. Jorly.
Saludos, no se nos deja conectar la cámara. Soy Georgie Alexander Moreno Baloyes, del departamento del Chocó en Colombia, misionero claretiano. Muchas gracias, Jorle. ¿Qué más? Willy. Juan Soriano. Buenas noches, mi nombre es Juan Soriano de República Dominicana. Feliz de estar con ustedes. ¿De dónde, perdón? República República Dominicana. Dominicana. República Dominicana está en peso aquí. Muy Mm. bien. ¿Quién falta? Meli, ¿estás por ahí? Willy. Willy. Hoy, aquí estoy. Buenas noches, soy el padre Wilfrido, soy de Colombia, del Chocó, más trabajo en Puerto Alegre, sur del Brasil. Gracias, padre Willy. ¿Alguien no está identificado? ¿Tiene ese iPhone? Yo. Ahí está Jonas. ¿Qué más falta? Yo. ¿Sí? Mi nombre es Zoila. Soy de República Dominicana, nacionalizada en Colombia y en este momento estoy en Bogotá. Muchas gracias, hermana Zoila. Bueno, yo soy la hermana Bueno, Ruth. para los que están de República Dominicana, soy de la frontera con Haití, de un campito de Dajabón. Muy bien identificada, gracias. Soy la hermana Ruperta Palacio Silva de las hermanas Carmelitas, misioneras de Santa Teresa. Yo vivo en una población que se llama Pinotepa Nacional, Oaxaca, México. Muy bien, ¿alguien Muy más? bien. De los que están aquí, ¿ya se presentaron todos y todas? Hola. Hola, Sí. buenas noches. Le habla Inger Bellorín. Soy parte del equipo coordinador de la Pastoral Afro-Venezolana. Un gusto conocerlos. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, Venezuela, por estar acá. Muchas gracias. Están todos, ¿verdad? El padre Israel. Ay, Israel, se No, nos estaba olvidando. gracias. Tranquila. Ya había saludado. Soy Israel Arévalo de los Misioneros Vicentinos, colombiano, y en este momento presto el servicio de secretario adjunto de la CLAR. Uno de los oficios es acompañar a las distintas comisiones. Me da mucha alegría que aunque el grupo no es muy grande, está representando a muchos países o a varios países. Y la idea de este trabajo es dinamizar la pastoral afro y la vida religiosa afro, pues en todo el continente. Entonces esa representación de los que hicieron el esfuerzo de vincularse es muy importante. Muchas gracias, Israel. ¿Alguien faltó de los que están conectados? Belkis. Belkis. Martínez, sí, te escuchamos, Belkis. Creo que es de Honduras. Los de Honduras se van a ir conectando muy tarde porque ahí solo dicen el webinar, como decía anterior, como le decía Sor Ruperta, hora Colombia, pero no nos quedaba muy claro la diferencia de hora y eso. Entonces ya le estoy avisando a algunos que ya inició, pero por si están como un poco perdidos con el tema de la hora, que por cierto yo también, Sor Ruperta tuvo que decirme, no estamos muy Sí. claros con eso. Ok, gracias. Delkis. Tu micrófono Abre el está cerrado, micrófono. hija. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Delkis Martínez. Eh, Estoy en la comunidad de Santa Fe, Colón, Honduras, ¿verdad? Y bueno, estoy acá para aprender de ustedes, ¿no? Y empaparme un poco sobre lo que se va a hablar, ¿verdad? Que me parece interesante. Muchas gracias, Delkis. ¿Alguien más? Ya, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Yo voy a colocar aquí, compartir pantalla para un momento de oración.
Bueno, el tema que nos toca, jóvenes afro, identidad, espiritualidad y proyección de vida. Pedirle al Espíritu, a la Rúa Divina, que este espacio que vamos a tener sea un espacio bastante positivo, donde podamos alimentar nuestra espiritualidad que tenemos. En la persona de Jesús de Nazaret, pues encontramos los jóvenes, las jóvenes afros, esta inspiración para seguir caminando, seguir asumiendo su proyecto de vida. Aquí tenemos esta frase: un corazón humillado, tú no lo desprecias, oh Dios. ¿Sí? Esa certeza de que en Dios cabemos, nos movemos y existimos. Y sobre todo reconociendo a este Jesús, el buen pastor, el que da la vida por nosotros, el que se entrega en el día a día, el que nos defiende. Y esta frase del Evangelio de Lucas: joven, yo te lo mando, levántate. Que sintamos como Dios nos va levantando a cada uno de nosotros y nos va colocando en un sitio de mejor vida para nosotros. Y reconocer a Jesús como el maestro, aquel que nos puede enseñar, que puede direccionar nuestras vidas. El maestro, como los discípulos dicen, bueno, Jesús dice, y ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque Él es el Señor, el maestro. Con esto nos quedamos entonces, con estas frases que nos ayuden a nosotros a reconocer en Jesús de Nazaret que es camino, verdad y vida para nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, le cedemos la palabra según nuestro programita aquí. Vamos a, antes de ceder la palabra, a hacer pequeños grupos. ¿Cuántos somos, Israel? Somos como 19, ¿verdad? Vamos a hacer grupos y para responder a una pregunta que nos ayude como a socializarlos, ¿sí? Aquí esta pregunta yo se las proyecto aquí. La pregunta es: ¿cómo ves la realidad de los jóvenes en tu país? Desafíos y esperanzas. Como joven, ¿cuál es tu papel en esta realidad? ¿Sí? Repito, ¿cómo ves la realidad de los jóvenes en tu país? Desafíos y esperanzas. Como joven, ¿cuál es tu papel en esta realidad? Con esta pregunta nos vamos a ir a grupos. Podemos hacer grupos de 4, de 5, Israel. Por favor. Está cerrado tu micrófono. Digo que si hacemos grupos o con los que estamos compartimos así en general. Puede ser, puede ser. ¿Les parece, jóvenes, que interactuemos así en el grupo todo o nos vamos a pequeños grupos? ¿Cómo ven? Yo pienso de que como somos un grupo pequeño, yo creo que se puede interactuar en este mismo espacio, simplemente cada quien apaga su micrófono mientras otros hablan y pues también tenemos la opción ahí de levantar la mano y eso. Es mi punto de vista. Les pongo la pregunta aquí en la, ¿cómo se llama?
Ya les puse la pregunta en el chat para que la tengamos presente. ¿Sale? Entonces, si decimos que sí, bueno, está ahí la pregunta y está abierta la sesión para responder a esa pregunta, cómo está la realidad de nuestros jóvenes en nuestros países. Ajá. Creo que puedo empezar un poco, ¿verdad? Sí, No sí, sé cuántos Monse, jóvenes de Honduras han podido conectarse, pero me supongo que la pregunta sobre la realidad es en base al tema del webinar, que es la espiritualidad, la identidad de nosotros como afrodescendientes y todo el contexto. Y puedo decir que en el caso de los jóvenes de Honduras, tenemos una realidad, no sé, un poco paupérrima en el tema de la identidad cultural, porque se está perdiendo lo que es la lengua, las expresiones culturales. Bueno, también creo que influye y afecta bastante el tema de la migración, ¿verdad? Forzada y voluntaria. Los jóvenes están en un momento vulnerable en cuanto al tema de la identidad cultural y no es que no amen su cultura, no es que no les gusta su cultura, no es que no hablen su lengua o no quieran hablar su lengua, simplemente tiene que ver con el espacio a donde les ha tocado a ellos crecer. Tiene que ver, hay muchas razones por las cuales estos jóvenes se sienten de tal manera y como que no está esa orientación adecuada de cómo se puede tener una verdadera identidad cultural. Mi papel como Montserrat, soy gestor cultural, soy artista y tuve la oportunidad de crecer en este espacio y desde donde yo estoy, tanto desde mi espacio laboral como persona individual, trato de llegar a esos espacios como ser centros educativos a través de mi música en las plataformas digitales, en las comunidades visitando a las ancianas, reuniéndome con los niños. Esa es mi manera de cómo estoy aportando poco a poco para que estos jóvenes puedan apreciar y puedan valorar su identidad cultural, puedan enamorarse cada día más de lo que son ellos, de lo que es su identidad, porque al final eso es lo que afecta que los jóvenes sientan pena de hablar su lengua, de expresar su cultura, sus raíces, porque hay una falta de identidad. Y ya sabemos cuál es la raíz de esa falta de identidad. Mencionaba anteriormente que la migración, tanto voluntaria y forzada, tiene muchísimo que ver porque se van unos de comunidad a ciudad, otros de ciudad afuera del país, se viven otras realidades, adoptan otras culturas y realmente pienso de que podemos adoptar y aprender de otras culturas sin despojarnos de lo que es nuestro. Entonces yo pienso que en un resumen general, esa es la realidad de los garífunas, de los jóvenes garífunas, que somos un pueblo afroindígena en Honduras. Esta es nuestra realidad aquí. Yo como Montserrat, ese es mi aporte que hago día a día, ¿verdad? Como decía, desde mi espacio laboral, como persona individual, hago lo que puedo para poder colaborar un poco con este rescate de identidad y ya de espiritualidad, ni hablar, ¿verdad? Que es más profundo. Ya más adelante, pues, llegaremos a ese punto. Gracias. Gracias, Monse. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta que está ahí en el chat? Se la puse ahí. La pregunta es, ¿cómo ves la realidad de los jóvenes en tu país? Desafíos y esperanzas. Como joven, ¿cuál es tu papel en esta realidad? Bueno, yo creo que, buenas noches, el Buenas tema noches. de la realidad de los jóvenes en Colombia es bastante compleja, ¿no? Bastante compleja, pero es una cuestión que ha ido tomando fuerza en el sentido de que el joven hoy en día se está abriendo paso a muchas realidades. O sea, ya el joven quiere ser parte de la toma de decisiones en el país. No quiere ser un agente ahí pasivo solamente de escucha y de permitir que otros decidan, sino que es un joven que se está arriesgando a salir a las calles a protestar, a marchar. O sea, parece que eso es fundamental, porque es que
este país es nuestro como jóvenes y no solamente somos el futuro, sino que el presente de Colombia. Eso frente a la política nacional, siento que el joven cada día se siente más en un joven muy empático, un joven que le duele lo que está pasando en la nación y por eso no se queda quieto, no se queda callado. Un joven que incluso arriesga su propia vida por defender sus derechos, sus creencias. Y frente al tema ya religioso, no sé, siento que también hay una libertad. El joven hoy se mira más desde lo espiritual, más que el tema religioso. La espiritualidad del joven hoy es una espiritualidad que sobrepasa el tema de lo que nosotros a veces hablamos de religiones. Me parece que eso también es fundamental porque le aportan otro tinte a lo que estamos viviendo nosotros. A veces nosotros somos muy centralistas y el joven desde su espiritualidad es más abierto, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Entonces yo creo eso y desafíos grandes, seguir acompañando a los jóvenes, escucharlos, estar más atento a sus gritos, a su clamor, a lo que el joven siente y lo que quiere. Parece que eso es fundamental. Yo, pues, a nivel personal, acompañando grupos de jóvenes también, a ayudarle en ese tema de empoderamiento, de asumir ellos sus procesos de vida, no esperar a que otros lo hagan, sino acompañarlos en esa dinámica desde lo que son y desde lo que tienen. ¿Sí? Me parece que eso es fundamental. Y pues ahí vamos caminando. Creo que es un camino largo, con muchas dificultades, pero muy esperanzador. Te agradezco mucho, Yorli, por tus aportes importantes. ¿Alguien más de los que están aquí conectados? Anímense. Es un espacio de nosotros, de nosotras. Hola. Sí, bueno. ¿Sí? Desde Venezuela. Desde Venezuela te escuchamos. Desde Venezuela puedo decir que la realidad que podemos vivir como jóvenes es complicada en medio de una situación adversa desde el punto de vista político, pero nosotros como iglesia en medio de Venezuela hemos sido esperanza que ha permitido que en su mayoría los jóvenes se sientan atraídos por la Santa Iglesia, por Dios, por el Espíritu Santo. Y bueno, nosotros tenemos una realidad compleja de dificultades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. La verdad es que el joven, lamentablemente en Venezuela, perdió oportunidades de desarrollar su futuro por distintos motivos y malas praxis del gobierno actual. Sin embargo, hay dos canales donde nosotros los jóvenes hemos tenido que estar andando, como el canal de sobrevivir en Venezuela o tener que irnos a buscar oportunidades a otro país. En mi caso como tal, estoy en Venezuela, sigo acá luchando, sigo acá creyendo en mi país y como joven venezolano, siento que desde aquí puedo hacer el esfuerzo para que mi realidad cambie. Una realidad que evidentemente desde el punto de vista de la identidad afrodescendiente. Aquí, en su mayoría, los jóvenes que nos encontramos aquí tenemos una aceptación, un reconocimiento y una participación activa en las manifestaciones culturales, en el saber y el conocimiento de la descendencia africana. Nosotros los jóvenes venezolanos tenemos por naturaleza o por sangre o por cultura, siempre tener esas tradiciones, esa forma de vivir la fe con todo lo que viene siendo nuestra descendencia africana. También puedo resaltar que una de las realidades de acá del joven venezolano es que es muy resiliente. Nosotros, los jóvenes en Venezuela, cuando hablamos desde el punto de vista de servicio, de trabajo pastoral, estamos, la verdad, manifestándolo constantemente en nuestras iglesias. Sí, bueno, hay una realidad de que desde el punto de vista de pastoral afro,
no tenemos todo un equipo joven en parroquias, en diócesis, en arquidiócesis, ni en nacional, pero sí podemos decir que confiamos en la ejecución del Espíritu Santo, que nos permitirá en un futuro tenerlo. Y de mi realidad, yo tengo junto a todo mi equipo de la universidad, porque soy estudiante de la Universidad Central de Venezuela, hacemos un servicio muy bonito que se llama la Ruta Social para Comunidades Afrodescendientes. Y desde allí podemos hacer un servicio gratuito, acompañamiento a las comunidades en su formación y asistencia médica y todo lo que los muchachos, nosotros los jóvenes podamos tener desde nuestras profesiones, ayudar a las comunidades. Te agradezco mucho. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Inger Bellorín. Inger, muchas gracias. Están ingresando otros jóvenes de ahí de Honduras, me parece. Los que no se han presentado, digan su nombre, en su participación y de qué país. Recordemos que estamos con la pregunta, respondiendo a la pregunta, ¿cómo ves la realidad de los jóvenes en tu país? Presentar los desafíos y esperanzas y cuál es tu participación como joven en esta realidad. Esa es la Sor pregunta. Ruperta, retomando un poco, mientras los jóvenes de Honduras se van presentando en el chat, pueden hacerlo porque ya arrancamos con la pregunta, pueden hacerlo en el chat para que avancemos. Okay. Desde la realidad de la que yo abordaba, creo que no tomé en cuenta el tema pastoral, ciertamente. Sí, yo hablé como un poco más del tema cultural, pero que viene siendo lo mismo el trabajo que hacemos desde la pastoral, que es una evangelización inculturada. Ese tema también nos falta, tenemos muchos desafíos como jóvenes aquí en Honduras. El tema de la pastoral garífuna de manera general creo que marcha un poco bien en ese tema, pero con los jóvenes se hace un esfuerzo grande por mantener grupos juveniles en las diferentes comunidades, que es un trabajo bastante difícil. Creo que dentro de ese grupo ya se conectó Milagro Figueroa, que es de Honduras, que ha logrado también trabajar con un buen equipo de jóvenes. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros a veces tenemos espacio de tener misas en Garífuna, de presentar nuestra cultura. Nosotros el año pasado, junto con Milagros Figueroa, antepasado, perdón, dimos una iniciativa de hacer un encuentro a nivel de diócesis que tenía que ver con el tema juvenil, pero desde el punto de vista cultural, que es el mismo tema de una evangelización inculturada. Cómo conectar el joven desde la iglesia con su cultura, con su cosmovisión y con su esencia espiritual. Entonces, no ver esa espiritualidad, no ver esa esencia del Dios todopoderoso como con esa doctrina que se nos ha dado de años atrás, sino enseñarle al joven que puede conectarse con Dios a través de sus cantos, a través de su cultura, a través de su lengua. Entonces, ese es el trabajo que hemos venido haciendo con la pastoral garífuna, que es el tema de la evangelización inculturada, con la campaña infantil, con el grupo de jóvenes, pero sí, yo sé que hay jóvenes aquí que pueden dar fe de lo difícil que ha sido, ¿verdad?, fortalecer los grupos juveniles, pero se está avanzando bastante a través de esos espacios que nosotros hemos tratado de hacer, de unir a los jóvenes a través de los encuentros, los festivales, poco a poco ir vinculando a los jóvenes con el tema de la evangelización inculturada, conectarse con Dios a través de su esencia cultural. Muchas gracias, Monse. Le damos la palabra a Héctor Parra, por favor. Aló, sí, buenas noches, ¿se escucha? Te escuchamos, Héctor. Ok, bueno, buenas noches, mi nombre es Héctor Parra, desde aquí de Venezuela. Bueno, los desafíos que hemos tenido los jóvenes de una forma reciente, bueno, ha sido el tema de la migración, ha sido también que muchos jóvenes a veces no ven un futuro aquí, y esa es como que esa desesperanza que a veces se presenta, pero la iglesia, en compañía también de la pastoral juvenil, especialmente de la pastoral afro, hemos sido bastante insistentes en el tema de la esperanza, en el tema del acompañamiento a los jóvenes. Y hemos realizado jornadas
de acompañamiento y también jornadas de inclusión a las actividades de la pastoral. Lo hemos hecho desde la Universidad Central, lo hemos hecho desde las comunidades afro aquí en Venezuela, que tenemos una presencia bastante importante en todo lo que es la costa de nuestro país, y hemos promovido ese tipo de iniciativas que fortalecen la esperanza y que fortalecen la espiritualidad de cada uno de nuestros jóvenes. Bueno, mi papel personalmente como joven dentro de esta coyuntura es continuar siendo vocero de la esperanza y seguir contagiando a muchísimos más jóvenes para que se sigan contagiando de esa esperanza y de esos ánimos de continuar y de seguir adelante. Gracias. Faltan los jóvenes de República Dominicana. Fray Y Pepe. también Pepe levantó la mano. Pepe, ajá, sí levantó la mano, perdón. Ajá. Escuchamos. Buenas noches, paz y bien. Estoy hablando aquí, Paulo, que es el mismo que ha levantado por Pepe. Estamos conectados desde Buenaventura, en Colombia. Estamos aquí 2, 4, 5, sabemos 8 jóvenes conectados en esta pantalla. Y pues, con respecto a la pregunta ya, ok, hermana Ruperta, muchas gracias. Con respecto a la pregunta, escuchamos al compañero de Colombia también donde daba algunas indicaciones acerca de la realidad, ¿sí? Ese sueño que tienen los jóvenes, pero que también nos damos cuenta, por ejemplo, en nuestro territorio, una realidad también bastante pesada en cuanto a los jóvenes, es toda la realidad que estamos viviendo los jóvenes, con muchos sueños, ¿verdad? Pero que esos sueños se van viendo cada día apagados por toda la violencia que vivimos, jóvenes que son como la carnada, digamos, fácil así, para que otras personas puedan liderar, engrosar la fila o los grupos también que hay aquí en Colombia. Entonces, esa es una realidad y a partir de eso nosotros también buscamos como parroquia, como jóvenes, cómo poder aportar en la vida de estos jóvenes, que hacerle propuestas también, así como otros hacen esas propuestas, que estos jóvenes también puedan vincularse a procesos organizativos, jóvenes que puedan transformar su vida, transformar también la vida de sus familias. Creo que ese es un hacer constante que tenemos aquí en este bello puerto, como así también hay otras realidades, digamos, como les digo, sueños, esperanza, muchos jóvenes también que quieran acceder a la educación, pero también vemos que la educación en este momento también es muy precaria por muchas realidades que está viviendo nuestro país. Pues como parroquia, nosotros aportamos a esta realidad desde la conformación de la pastoral juvenil. Aquí con los jóvenes también estamos haciendo un trabajo fuerte y lo hemos iniciado a través de la catequesis como parroquia, dar también, compartir una catequesis de la espiritualidad afro, que ese es uno de nuestros sueños, que ojalá nuestras parroquias que están ubicadas en estos sectores donde la mayor población es afro, podamos hacer un trabajo todos desde el sentido afro. Entonces, creo que ahí aportamos y son esos desafíos también de que el joven cada día tome en cuenta su identidad cultural, porque también es otra realidad que hay muchas propuestas que nos vienen de otras culturas de afuera y vemos pues que también uno a veces, y hablo de contexto aquí, los jóvenes se van por esas otras propuestas de cultura. Entonces, a veces nuestra cultura que es tan rica, entonces va quedando un poquito atrás, pero entonces estamos en ese proceso de volver, de que el joven vaya recuperando esa esencia cultural y que desde allí también se conecte con su comunidad, con su entorno y desde luego con Dios. Pues no sé si hay tiempo para presentarle a cada uno de los jóvenes que están aquí.
¿Alguien más que nos quiera compartir? Sí, Milagros, bienvenida, gracias. Galletas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ya me presenté ahí en el chat. Mi nombre es Milagro. Ahorita voy a tratar de conectarme por la computadora porque el teléfono ya se me está descargando y estoy viendo que esto está interesante y pues ahorita me voy a poner en sintonía porque ando como un poquito perdida. Todavía no vengo llegando ahorita. Sí. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Alguien más de la pregunta que quiera respondernos? Si nos pasamos al segundo momento. Estoy por Creemos aquí. que... Sí. Sí, no, yo voy a hablar Sí. un poco sobre los jóvenes, la juventud aquí en el Brasil. Sí, con Esperaba gusto. que algunos se conectaran, más creo que hubo alguna dificultad con la cuestión del horario y también número de personas que hubieran podido participar. ¿Ok? Yo creo que la pregunta ya es tan amplia, tan grande como el país de Brasil también es grande, ¿eh? Un continente. Eso lleva a que se presenten algunas dificultades, especialmente en cuanto a la unidad o a la unicidad. Claro, no queremos encuadrar la cuestión del pensamiento, mas sí tener algunas ideas en común. Más esa parte aquí por la dimensión del Brasil, ello termina perdiéndose. Yo colocaría 4 puntos en cuanto a nuestra juventud aquí. Es una juventud supremamente soñadora, es una juventud idealizadora también, es una juventud supremamente activa y creativa. Entonces eso lo vemos como un punto común desde el norte hasta el sur. Claro, como ya se colocó allí, las propuestas externas en muchos momentos también han llevado a que muchas situaciones que son propias como valores propios de nuestra cultura se hayan ido alterando, ¿no es cierto? Porque sabemos que nuestra juventud, ella no es estática, ella está constantemente en movimiento. Y esto va llevando a que aquello que es propio, es tenido como propio, también se vaya alterando en el ámbito tanto social, cultural, religioso. Se ha ido alterando. Entonces, esa parte es muy difícil, muy difícil mantener esa unidad. Un trabajo que yo me he tomado es el de acompañar especialmente a los quilombos. En Colombia serían la cuestión de los palenques, que sería como que ese espacio para poder recrearse y cultivar, conocer, crecer en la cultura. Solo que es un espacio que también a los pocos se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo el sentido del quilombo. Como iglesia, yo creo que hemos sido un poco o demasiado tímidos en el sentido de poder acompañar a nuestra juventud. Era lo que decía el Papa Juan Pablo II, parece ser que el joven va ya en la frente a 100 kilómetros por hora y nosotros como iglesia estamos yendo a 15, 20 kilómetros por hora. Es decir, no conseguimos dar ese paso de poder ir allí con ellos, no para quitarle de facto su identidad, más para poderlos acompañar dentro de todo ese proceso. Y aquí en el Brasil sí es que se ha sentido esa parte. Nuestra timidez
muchas veces ha dejado que nuestra juventud camine a la deriva, Y claro, ya sabemos también las consecuencias, la consecuencia, especialmente dentro de nuestro campo de negritud. Son muchas otras cosas que podría colocar, mas dejo allí para otro momento, entonces seguir ahondando en esa cuestión. Muchas gracias, Padre Willy, por su aporte. Una participación más, a ver qué dice para ya un poco redondear el pensamiento de lo que ustedes han venido aportando hasta este momento. Creo que es bueno escuchar a República Dominicana, porque los países se han pronunciado y falta República Dominicana. Escuchamos. Hola, Hola. buenas Sí. noches. Mi nombre es Verónica. Soy dominicana, aunque no resido en el país. Vivo en Nueva York y llegué aquí a este webinar porque mi madre es Isla Chalas, que creo que está por ahí acá está. Está aquí en el webinar y está súper interesante todo. Bueno, yo vivo en Nueva York y también pertenezco a la comunidad lógicamente latina. Y bueno, realmente aquí desde este punto de vista, a veces la situación para participar en la iglesia y todo lo que tiene que ver con la comunidad afro, a veces tiende a ponerse un poco más difícil por el asunto del tiempo, el ajetreo de la complicación, ¿no? Que es ser inmigrante. Creo que justamente por eso tenemos mucha valentía a la hora de exponer, porque ser inmigrante, no estar en tu país y aún así buscar los grupos, buscar la forma de pertenecer, de estar, de fluir y de que en un país como este, en un estado como este donde se va mucho, tiende mucho a perderse el origen, tiende mucho a perderse la identidad, tiende mucho a perderse por el mismo trajín, como decimos en mi tierra, ¿verdad? Pues seguir aportando y seguir buscando, pues es difícil, pero es algo que nos llena de mucho orgullo y de mucha honra. No es fácil por las cuestiones del tiempo, las cuestiones de los trabajos, lo que implica realmente, pero siempre estamos dispuestos, siempre estamos buscando apoyo, siempre estamos participando en cuanto a vigilia y todas las cosas. Aquí no se tiende mucho a ver ya más lo que tiene que ver en cultura afro, se hace algo un poco más generalizado por la cuestión de que son muchas personas, somos muchos jóvenes de diferentes países, pero se da. Y bueno, pues en cuanto a República Dominicana, no puedo hablar de lo que pasa actualmente allá porque ya tengo varios años fuera del país, pero sé y reconozco que todavía hay muchos jóvenes que siguen buscando puesto por el trabajo que mi madre hace allá y he conocido. Y creo que realmente sí se necesita, la iglesia necesita invertir más tiempo en estos chicos, necesita invertir más tiempo para que la identidad no se pierda. Y desde ahí seguir buscando, ¿no? Buscando la validez que el mismo Dios nos entrega para seguir resaltando nuestra identidad, nuestra negritud, nuestro afro, nuestro todo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer, pero sigue en pie la lucha de muchos, de seguir en la iglesia, de seguir colaborando, de seguir participando y bueno, desde aquí también lo hacemos. Muchas gracias. Vero, te llamas Vero, ¿verdad? Sí, Verónica. Vero, muchas gracias. Te agradecemos tu palabra que es muy valiosa para nosotros. Acá le damos la palabra aquí a Héctor y vamos allá haciendo como la síntesis de esta parte, de esta primera parte sobre la pregunta, sobre la realidad de nuestros jóvenes y el aporte que nosotros también damos, nosotras damos en este proceso de identidad. Te escuchamos, Héctor.
Aló, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Sí me gustaría acotar que sería bastante interesante, de hecho lo dejo como una propuesta, tratar que de este espacio, aprovechar este espacio que nos está reuniendo a jóvenes de muchas partes de Latinoamérica, tratar de generar acciones coordinadas. Podemos utilizar las redes sociales para visibilizar nuestras costumbres, nuestra negritud, porque por lo menos aquí en Venezuela existen muchos tabús con ciertas cosas, ¿no? Y me imagino que también en muchos de sus países también ocurre. Entonces aprovechar esa globalidad que nos da el Internet y tratar de, bueno, o hacerlo a través de mesas de trabajo o grupos de WhatsApp, pero no perder por lo menos la interacción y la conexión entre nosotros. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Aquí están poniendo un aviso que por favor dejen ahí su nombre y su teléfono aquí en el chat, por favor, para mantener ese contacto. Eso es lo que yo iba a Sí. sugerir, que Ajá. pongan todos su contacto, Vayan poniendo creamos su un nombre grupo, y su contacto contacto, también, por favor. para crear un grupo al final, porque me parece, estoy conectada con Héctor en ese sentido. Tú no creas, aquí en cuanto a nuestra espiritualidad garífuna también hay una serie de tabú que ya es momento, como yo lo decía anteriormente en una entrevista que tuve, ya basta de censurar la espiritualidad garífuna ante los jóvenes. Los jóvenes tienen que conocer su espiritualidad porque es parte de su identidad ancestral. Entonces, concuerdo contigo en esa parte, conectémonos, pongamos nuestros números y creamos un grupo de WhatsApp. Dentro del grupo de WhatsApp podemos vincular las redes sociales de cada quien, como por ejemplo en mi caso también, que yo comparto bastantes contenidos sobre lo que es la música garífuna, lo que es la parte espiritual y eso, para que podamos irnos conociendo en esa parte. Muchas gracias, Monse. Entonces le damos la palabra a la hermana Zoila, que va a tratar de sintetizar un poco el pensamiento, nuestro sentir sobre esta pregunta. ¿Cómo es nuestra realidad y nuestro aporte que damos como jóvenes? Muchas gracias. Bueno, escuchamos. Muchísimas gracias, Rupert, por ir direccionando y al Padre Israel, pero sobre todo de una manera muy grande, gracias a cada una y a cada uno de los jóvenes que se han conectado y que han hecho su apreciación frente a su vivencia de lo que están sintiendo en cada uno de sus países. Creo que esto, por lo menos yo no me lo esperaba que fuera tan rico, tan bonito, todo lo que ustedes han hablado. De una manera, y perdonen, voy a hacer así rápidamente lo que cada país habló, porque creo, como dice Monse, hay una persona o dos o ocho, como el caso de Buenaventura, pero están representando son a las y los jóvenes de ese país. Entonces Monse decía un término muy duro que es una situación paupérrima en cuanto a identidad. Es una situación difícil y hablaba de dos problemas, que si se le puede llamar problema, que es la inmigración interna y externa, es decir, lo que se van fuera del país y lo que salen de los espacios donde la cultura garífona es fuerte. Y esto implica, hay un desafío muy grande porque al salir de su casa, al salir de su territorio, se va perdiendo y a veces cuesta como volverlo a recuperar, pero que ella desde su espacio como artista está impulsándolo igual que Milagros y todas las personas que pertenecen a estos combos y a estos colectivos y colectivas, cómo van ellos rescatando la cultura que va mucho más allá que lo religioso, porque es identitario. O sea, hay un problema ahí que nosotros tenemos que hablarlo, pero sí cómo la iglesia puede ir conectando, o sea, ustedes han hablado mucho de lo pastoral, conectando esta identidad, fortaleciendo la identidad y no negándola. Porque la esencia, ese término habló Monse,
Desde Colombia, en el Chocó, ustedes saben que Colombia también es muy grande y todo el Pacífico, no quiere decir que porque seamos del Pacífico tenemos estamos viviendo la misma realidad. La cultura sí, pero la realidad a veces es muy diferente. El hermano dijo, el padre dijo que se está viviendo una situación desde el Chocó un poco difícil, pero que a la vez se está abriendo ese espacio para los espacios en cuanto a lo político, para toma de decisiones. Y así, recuperando el pasado, aunque duele mucho a los jóvenes lo que está pasando, pero ya los jóvenes están tomando fuerza y saliendo a la calle y caminando y anunciando y pronunciando. Y esto se ve que la espiritualidad desborda lo religioso. Y un desafío que él decía es acompañar y escuchar y ayudarle a empoderarse. O sea, es un desafío para nosotros los adultos y las adultas, pero también para los mismos jóvenes que ya tienen otro caminar diferente. En Venezuela la realidad es complicada, pero en cuanto a lo político, pero la iglesia está atrayendo a los jóvenes, está ayudando mucho a los jóvenes a reconstruir su proyecto de vida. Es cierto que hay una inmigración muy fuerte, pero hay que hacer la fuerza de resistir y mantener la cultura. Y lo único que habló fue de la cultura africana. Lo que quedan están resistiendo y son resilientes frente a esta realidad. Y que hay una ruta social para que los jóvenes atraigan a otros jóvenes. La pastoral se hace con mucho esfuerzo y quiere conectar la pastoral con la cultura. Lo habló Honduras y también lo habló Venezuela. Un desafío es cómo resistir, cómo permanecer, cómo aportar desde la inclusión y fortalecer la esperanza. Y que los jóvenes en este momento están siendo llamados a ser voceros de esperanza. Bueno, en cuanto a Buenaventura, están los 8 jóvenes, pues aquí, pues, ¿qué le digo yo? Yo viví mucho en Buenaventura y voy cada rato a Buenaventura, entonces siento que los jóvenes, es cierto, tienen como una posibilidad de ser carne de cañón con los grupos en conflicto, los grupos armados, porque los jóvenes muchas veces no tienen propuesta de vida más que el paramilitarismo, los grupos armados, que son oferta para los jóvenes. No tienen tampoco un pensamiento crítico porque la educación es bastante precaria y no es pertinente para la cultura afro. Pero que desde la acción pastoral de la iglesia, de la catequesis, se está fortaleciendo la identidad cultural desde la catequesis, desde todas sus acciones. Desde Brasil, el padre Willy habló de 4 puntos supremamente importantes que es necesario tener, que son como en común, y explicó de la grandiosidad de Brasil. Entonces, es supremamente importante tener en cuenta que los jóvenes son idealizados, son creativos y son también activos. Supremamente, se me olvidó el término, pero bueno, no, como que no lo cogí bien. Y que la iglesia debe de recrear todos estos aportes que tienen los jóvenes, porque ha sido muy tímida en sus apuestas. Los jóvenes van caminando muy rápido y la iglesia va lenta, pero no lenta con mucha fuerza, sino lenta pasiva. Verónica desde Nueva York nos compartía que la situación de allá para las y los jóvenes migrantes afro es mucho más difícil porque el trajín de la vida, como decía ella, así decimos nosotros los dominicanos,
se hace muy difícil a veces hasta para pensarse, pero que hay un espacio que no se pierde, un espacio identitario, aunque no es muy fácil, pero lo que están se sienten muy orgullosos de lo que son. La Iglesia de República Dominicana necesita involucrarse más y atraer más a los jóvenes, para que los jóvenes no se pierdan en esa búsqueda, aunque se siente que a veces es al muro. Hay que coordinar las acciones y la respuesta, perdón, a veces se siente muro en República Dominicana porque los jóvenes como que no son atraídos fácilmente por el plan pastoral, por la evangelización, por las acciones que hacen, que se dan allá en República Dominicana. Y una propuesta que hacía Héctor es aprovechar, ya ustedes lo están haciendo, de formar un grupo para que se coordine todo esto que se está hablando y que este grupo siga fortaleciéndose y fortaleciendo a otros jóvenes. Más o menos eso es así como, me perdonan si no lo cogí, si no se sienten como identificados, pero en general eso fue lo que ustedes hablaron. Es muy potente lo que dijeron y le damos paso a Monse, que nos tiene algo muy interesante para compartir con ustedes y con nosotros, nosotras que no somos tan jóvenes, que nos va a llenar también de esperanza, de espiritualidad y de darle sentido a esta vida que muchas veces las estructuras sociales y políticas, no podemos decir, no lo podemos negar, lo digo con mucha fuerza, les han negado la posibilidad a los jóvenes afro. Benditos sean ustedes por toda la resistencia que tienen. Excelente. Agradecemos a la hermana Zoila, antes de pasar la palabra a Monse. Gracias, Zoila, por hacer esta bella síntesis de todo lo que nuestros jóvenes, yo decía que la palabra de ellos es muy valiosa para nosotros, nosotras, y le agradecemos a cada uno de los que han compartido su sentir sobre esta realidad de lo que ustedes viven en cada uno de sus países. Muchas gracias. Monse tiene la palabra ahí contigo. Erickson no está, pero estás tú, fiel representante de este tiempo. Gracias por acompañarnos. Está en clases, me mandó un mensaje, está en clases. Erickson me dejó sola. Sí, pero tú puedes, échale ganas. Mándale mi saludo al padre Willy, mi saludo para Erickson hasta Brasil. Bueno, gracias por el espacio. Me toca compartir un poco sobre la espiritualidad e identidad cultural ancestral. Ahora que tuve la oportunidad de escuchar la intervención de todos sobre nuestras realidades en cada uno de nuestros países afro-latinoamericanos, yo quiero hacer el tema como un poco dinámico. Antes de arrancar, me gustaría por lo menos unas 2 o 3 opiniones sobre qué es lo que ustedes piensan o cuál es el concepto que tienen en su mente, qué es lo que les viene a la mente de inmediato cuando escuchan la palabra espiritualidad. ¿Qué es para ustedes espiritualidad? Yo quisiera escuchar unas 2 o 3 intervenciones para arrancar con el pequeño resumen que tengo preparado. Bueno, yo no soy tan joven, pero voy a hablar para que se anime nosotros. Yo ya estoy cincuenteando, pero lo que yo veo, ¿qué es esta espiritualidad? ¿Cómo me vivo desde ahí? Para mí la espiritualidad es aquella fuerza interior que me empuja, me anima, ¿sí? A ser mejor persona. Una espiritualidad que no me deja a mí estar quieta. Una espiritualidad ancestral que fortalece mi vida, ¿sí? Que tiene rostros concretos, que se manifiesta a través de la solidaridad, de la alegría, de la fiesta, del querer estar bien con todos, con el universo, ¿sí? Es esta armonía
que engloba la totalidad de la persona, y no solamente la totalidad de la persona, que engloba el todo, el mundo, el universo, que me pone a estar en armonía conmigo mismo y con el universo. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, pues yo ahí mismo, cuando la hermana habló, dije, bueno, me toca. Coincido un poco con la hermana. Para mí la espiritualidad tiene un concepto que va muchísimo más allá de, incluso de la misma religión. Es algo sumamente profundo y tiene mucho que ver con la herencia que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Se folcloriza con eso, con la forma en la que vemos la vida, una espiritualidad que nos lleva directamente al Dios, a la divinidad, nos hace gozar, nos hace reírnos, nos hace bailar, disfrutar, pero también nos hace tener ese espacio de reconfortación, de gracia, de alegría, y que nos da a cada día, le pone como esa dulzura y ese gozo de saber que somos mucho más que lo que puede haber o lo que hay, ¿no? Es algo que nos llena mucho de gozo y de paz. Excelente. Gracias, gracias. Yo hacía la pregunta, ¿verdad? Porque hay que dejar claro, hay que enfatizar que la espiritualidad no es religión. La espiritualidad es lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza. O sea, Dios creó un ser corporal y espiritual. Entonces, nuestra alma, todo aquello con lo que conectamos, eso es la espiritualidad de manera general. Cómo nos sentimos, la vibra, la energía. Somos seres espirituales, enérgicos. Todos los días en nuestro constante diario vivir hablamos de lo que es la energía, hablamos de lo que es la conexión del sentir. Eso realmente es una espiritualidad. Claro, los espacios donde vivimos nuestra espiritualidad es una cosa totalmente diferente. Podemos vivir la espiritualidad dentro de una religión, dentro de una cultura, dentro de un hogar, dentro de una familia. O sea, como decía Sor Ruperta, es ese sentir, esa paz, esa serenidad con la que tú te conectas y con la que tú te vinculas día a día. ¿Cómo ver la espiritualidad desde nuestra cosmovisión cultural, verdad? Yo sé que como pueblo afrodescendiente, como persona afro, tenemos diferentes formas de expresar nuestra espiritualidad, nuestra cultura, pero voy a ejemplificar un poco desde la espiritualidad garífuna. Cuando yo decía que la espiritualidad no obstantemente es religión, me refiero a que cuestionemos cómo es nuestra relación con Dios. O sea, no solo es de ir a una iglesia, no solo es el templo. La iglesia somos nosotros. ¿Cómo nos sentimos nosotros con nuestra espiritualidad? Yo mencionaba anteriormente el tema de lo que es la evangelización incultural. Al escuchar la intervención de uno de los hermanos, creo que era venezolano, cuando hablaba de muchos tabú y eso con el tema cultural, ancestral, espiritual y todo eso, voy a hablar un poco desde el punto de vista de la espiritualidad garífuna. Al inicio, una sola canción en nuestra cultura, una canción, nuestra lengua, todo nos conecta automáticamente con nuestra espiritualidad. Una sola canción, una música, un ritmo, el tambor, la maraca, todos esos elementos nos hacen conectar con nuestra espiritualidad ancestral, ¿verdad? Tenemos nuestras ceremonias espirituales, que esa es nuestra religión como tal. Entonces, nuestra lucha es que la iglesia, desde esa jerarquía, abrace lo que nosotros somos, lo que sentimos. Y ese es el trabajo. Por eso me gusta tanto este tema, este espacio, porque esto es lo que realmente los jóvenes quieren. Cuando tú reúnes un grupo de jóvenes afro, o en este caso específicamente voy a hablar de jóvenes garífunas, no es lo mismo llevarlos a una misa tradicional del aleluya, no sé,
cómo conectarlos con una canción inculturada, que ellos puedan cantarle a Dios desde su lengua materna, que ellos puedan sentirse vinculados con esa energía, con esa conexión. Entonces, al final, nos dicen que nuestra espiritualidad no es de Dios, no porque danzamos, que no debemos de danzar, que nuestra espiritualidad no trae una energía positiva. Entonces yo quiero decirle a estos jóvenes, tanto los jóvenes garífunas que están en el espacio, tanto como jóvenes afrodescendientes, yo sé que expresamos nuestra cultura y nuestra espiritualidad de diferentes maneras, pero sé que tenemos muchísimas cosas en común y esto es lo que nosotros tenemos que unir, eso es lo que tenemos que abrazar y eso es lo que tiene que ser nuestra fuerza como jóvenes que estamos tratando de fortalecer una pastoral juvenil afro-latinoamericana. Hay que demostrar que nuestra música, nuestro ritmo, nuestros cantos, esa es la fuerza de nuestra verdadera espiritualidad. Entonces, también quiero agregar que al final tenemos que ser conscientes que nuestra historia, nuestra existencia, lo que Dios creó con esta piel, con este ritmo, con este sazón, Dios sabe por qué nos trajo en este mundo. Dios sabe por qué nos tiene aquí. Dios sabe cómo nos vinculamos con Él. Por ende, nosotros tenemos que acercarnos, abrazar nuestra espiritualidad. Cuando nosotros cantamos esos cantos rituales espirituales, no tenemos que sentirnos mal, porque nos dicen, no, ese canto no, porque no es de Dios. No. Ese canto lo estás cantando con tu lengua materna, te estás conectando con Dios, estás entrando en sintonía con tus ancestros. Dios es el primer ancestro. Dios es el ancestro mayor. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Nosotros salimos de Dios, nosotros somos creación de Dios. Dios murió y resucitó. Lo mismo pasa con nuestros ancestros. Trascienden de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Entonces, esa es la conexión que nosotros queremos sentir. Esa es la conexión que queremos vivir a través de nuestra espiritualidad, a través de nuestras expresiones culturales y a través de nuestras ceremonias espirituales ancestrales. Hay muchas cosas que yo quisiera decir, no quiero alargar el tema, ¿verdad? Tenemos poco espacio y pocos minutos, pero sí yo quisiera seguir compartiendo más adelante en los pocos espacios que nosotros vayamos amarrando sobre lo que es la riqueza, lo extensa que es la espiritualidad garífuna, pero como yo le digo a mi gente, con una sola canción que nosotros cantamos en nuestra lengua materna, conectamos automáticamente con nuestro ancestro mayor, que es el Dios Todopoderoso. Entonces, dejemos de censurar la espiritualidad afrodescendiente, la espiritualidad garífuna, la espiritualidad nuestra. La espiritualidad es de humanos. Todo ser humano es espiritual independientemente de su color de piel o la raza o la etnia a la que pertenezca. Todos somos seres espirituales, todos somos personas de energías, simplemente como todos sabemos, en esta vida está el camino del bien, está el camino del mal, cada quien decide lo que escoge y cada quien decide lo que abraza. Jóvenes afrodescendientes, abracemos nuestra espiritualidad. Muchísimas gracias. Parece que Jorli quiere dar una participación, Monse. Para el Pepe también. Abran sus micrófonos, por favor. Rápido, porque vamos a pasar a otro momento. Yo creo que es que ha habido un error grande y es querer encerrar a la espiritualidad en el tema religioso. Entonces, que si tú no eres de esta religión, tú no eres espiritual porque no estás aquí. No, es que lo decía Monse ahora, que la espiritualidad es algo más amplio. O sea, la religión hace parte de una expresión también de la espiritualidad como tal. O sea, yo no necesito ir a una iglesia, no necesito ir a un templo, no necesito tener un libro que sea el que me guíe, el que me dé las directrices como tal. O sea, yo puedo ser muy espiritual, porque la espiritualidad tiene que ver con todo lo que abarca la realidad humana, ¿sí? La forma como me relaciono con el cosmos, con la naturaleza, con el río.
con todo, absolutamente todo. Y nosotros a veces juzgamos mucho. Es más, dentro de los grupos pastorales de la misma iglesia, ¿cuántas veces nosotros sacamos chicos porque no vienen a misa, porque no están aquí? O sea, y esta es la espiritualidad. O sea, una cantidad de cosas que nosotros también terminamos excluyendo a muchas personas por tener una espiritualidad, como yo decía anteriormente, que es lo que nos permite a nosotros incluso ser más libres, tener la capacidad de expresar lo que somos y tenemos, hablando de todos nuestros sentimientos, del miedo, del temor, la alegría, todo eso hace parte de la espiritualidad. Simplemente es como es. Excelente, gracias. Y Gracias. que dentro de la misma pastoral que nosotros tenemos, en una de las misas garífunas en nuestra parroquia, tuvimos una experiencia. Ha sido una lucha de la pastoral garífuna desde la evangelización inculturada e introducir el tambor a las liturgias, la danza de la Biblia. Todo eso ha sido una lucha para que nosotros pudiéramos introducir nuestros tambores dentro de una liturgia. Y todo eso nos lo satanizaron en su momento, que el tambor no, que esto por allá, que la maraca no. O sea, ha sido algo que nos han tenido, yo siento que me habían tenido reprimida todo ese tiempo, y fue una lucha que tuvimos que denunciar públicamente al párroco de ese momento porque nos estaba reprimiendo en ese sentido. Es un checoslovaquio creo que no sabe nada de nuestra realidad y lo que sentimos dentro de nuestras entrañas al momento de sonar nuestros tambores y danzar al Dios, al mismo Dios al que él le danza, ese mismo Dios danzamos nosotros con nuestros elementos garífunas. Bueno, Gracias, yo creo que ahí hay Monse. una cosa, hay algo que nos tocaría resaltar un poco, que la persona, el padre el religioso que impida este tipo de celebración, él prácticamente está fuera del contexto eclesial. Él no ha leído ni se ha entrado, en primer lugar, en la propuesta del Concilio Vaticano II. No leyó, no enfatizó, no ahondó en Medellín, tampoco leyó nada de Puebla. Y aquí viene algo fundamental, que es el documento de Santo Domingo, especialmente cuando se celebró el mal llamado Descubrimiento de América sobre los 500 años. La misa y el discurso del Papa Juan Pablo II en Santo Domingo, especialmente ahí se fortaleció mucho el concepto inculturación. Después vamos a tener una reflexión bastante profunda en el documento de Aparecida. Entonces, si no se conocen los documentos eclesiales, si no se adentra en ellos, se comete barbaridades exactamente con lo que nosotros podemos llamar o considerar minorías, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el Papa Francisco? La diversidad, ella no disminuye, lo diferente no disminuye, por lo contrario, enriquece. De la espiritualidad desde la propuesta garífona, desde la propuesta afro como un todo, ella viene de hecho a enriquecer toda una caminada eclesial. Yo ya colocaba qué día, domingo nosotros tuvimos una celebración cultural aquí en el sur, y yo colocaba, uno de los grandes problemas de no tener negros prácticamente en nuestra celebración, la mayoría de las celebraciones, es porque, y especialmente nuestra juventud, es porque no dice nada para ellos nuestras celebraciones. Ellos no se identifican, no se sienten identificados, no se sienten atraídos, motivados en muchas celebraciones. Si esa motivación, si esto no está presente dentro de la celebración, con certeza, yo voy donde me siento bien, donde me identifico. Si no es así, es complicado. Totalmente. Muchas gracias, Padre Willy. Vamos a ir cerrando esta partecita. Gracias, Monse. Te dimos tu tiempo, hasta los minutos de Erickson. Los tomaste en cuenta, los aprovechaste muy bien. Muchas gracias. Gracias. Te agradezco mucho. ¿Sí? Entonces vamos a ver el programita, a ver cómo andamos. Ya le agradecimos a Monse por esta... Estamos bien, pero sí creo que vale la pena como
como retomar un poco, creo que es muy válido lo que nos ha compartido Monse sobre la espiritualidad, o sea, cómo esa, no la espiritualidad etérea, sino la espiritualidad en la realidad, cómo se va viviendo en las comunidades y los desafíos que tenemos para mirar que la espiritualidad es un todo, lo has dicho tú al comienzo, pero también lo han rectificado en que no es religión, es todo aquello que me conecta con la energía. Y en este momento que estamos en ese tiempo de mirar todo lo que somos, no somos aparte, porque la iglesia también, hablo de la católica, soy religiosa, nos metieron que el alma, que el cuerpo, una cuestión muy desde lo aristotélico, y como nos dicen, no, la espiritualidad es un todo, es la marimba, es el guasá, es todo lo que yo cojo, son los instrumentos que me evocan a ese todo que nosotros como cristianos y cristianas decimos que es Dios. Pero otras personas pueden conectarse también con el universo, con lo que crean que es espiritualidad. Que la espiritualidad no se puede encerrar como hacen los curas, que la encierran en la iglesia, en el templo, en los ladrillos, y creen que eso es lo único que fortalece la vida. Y el padre decía cómo los ríos, las mares, el canto del pájaro, el murmullo de todo lo que anima la existencia, eso es espiritualidad. Pero quiero también como resaltar lo que dice el padre Willy, es un desafío para todos y todas conocer, leer los documentos de la iglesia, porque eso nos da elemento para decirle al padre, qué pena con usted, pero yo estoy exigiendo lo que me pertenece y la iglesia, en el documento de Santo Domingo, en los documentos, el de Santo Domingo en sí es el que más aterriza. Dice esto de nuestra espiritualidad y de nuestro ser afro. Y también pues lo que dice Francisco, desde la diversidad que termina enriqueciendo la vida y no la vida de unos cuantos. Y quiero decir que nosotros somos más de 200 millones de afro en el continente, es decir, que somos una mayoría invisibilizada. No somos minoría, somos mayoría, pero nos han invisibilizado. Listo, Monse, muchísimas gracias por tu aporte tan emocionante. Antes de estar, yo quiero pues sugerir, la verdad, que son necesarios estos espacios. De hecho, yo estuve en el EPA del año antepasado y yo creo que hay que abrir, expandir un poco más la convocatoria del EPA de este año para los jóvenes, para que haya más presencia de los jóvenes en el EPA, para que ellos puedan vivir la experiencia que yo pude vivir y algunos cuantos jóvenes en el EPA pasado, que no era gran cantidad de jóvenes que habíamos, y o sea, trabajamos y luchamos por un encuentro de jóvenes latinoamericanos muy pronto, o nos sumamos al EPA en algún momento del EPA siguiente para que vayamos viviendo esa experiencia, pero sí es necesario que los jóvenes vayan empapándose de estos espacios. Muchas gracias, Monse, lo vamos a tener en cuenta. El próximo EPA, si Dios quiere, es el 2025, allá por el mes de noviembre. Estamos luchando que sea en Argentina, donde se dice que no hay afros. Queremos ver esa realidad allá. Estoy intrigada por conocerla. Me muero por conocer a un afro-argentino. Ya conozco a alguno, pero solo por pantalla. Lo quiero abrazar y reconocer y reencontrarme en ellos también. Hay muchos. Entonces, vamos a darle la palabra a Francis, que también tiene una palabra. Ella nos viene a compartir cómo estos jóvenes afros es necesario tener también este proyecto de vida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo nos soñamos? Te damos la palabra, Francis. Ya estamos ahí. Francisco es un hombre identificado con su cultura. Sí. Okay. Muy buenas noches allá aquí en Colombia. Sí, soy un hombre muy identificado con mi cultura.
no con Francis, fragilidades de la masculinidad. Bueno, agradezco mucho por este espacio. ¿Me escuchas, Creo que es... Francis? ¿Señora? ¿Me escuchas? Sí. Después nos compartes tu presentación en el grupo, ¿sale? Para que después la sigamos rumiando, ¿ok? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, este espacio tiene el nombre de Proyecto de Vida y Compromiso Vinculante con la Realidad. Y tiene como símbolo un mangle, ¿sí? El mangle es un árbol que se da en los esteros del Pacífico colombiano y tiene dos simbologías importantes. Una, que previene las inundaciones, ¿sí?, de la marea cuando entra a abrazar la orilla. Y segundo, que sus raíces, como lo vemos allí en la imagen, son muy profundas, pero son unas raíces visibles. No son unas raíces escondidas en la tierra, son unas raíces visibles. Entonces, teniendo estas dos simbologías, la de las raíces visibles y la de resguardo, ¿sí?, de ese beso de la marea con la orilla, he llamado a este espacio mangle posibilitador. Y para hablar sobre el proyecto de vida y el compromiso vinculante con la realidad, vamos a hablar rápidamente de 6 palabras que creo que son importantísimas y necesarias para nuestro caminar como jóvenes afros, negros, en la realidad latinoamericana y del Caribe. Creo que es muy importante. Una de las palabras es la esperanza. Siento que nosotros, nosotres, como jóvenes, muchas veces pensamos que las imposiciones históricas terminan por convertirnos en caminos de desesperanza, porque siempre nos dicen que nosotros somos el futuro, ¿sí? Somos el futuro de las sociedades. Y cuando a ti te potencializan en el futuro, te privan de ser un agente activo de la realidad del presente. Y cuando somos agentes pasivos de la realidad del presente, siempre nos van a tener como en ese no cuenta del caminar del presente. Y cuando hablamos de la esperanza y de ser agentes de la esperanza, es que vivimos en el presente. Nosotros no somos agentes del futuro, somos de un presente activo, somos de un presente dado, somos de un presente en el ya y en el ahora, que está encaminado a, como toda la sociedad en general, mayores, infancias, niños, juventudes, etcétera, pues a converger en el presente. Entonces, cuando entendemos que nosotros como jóvenes somos agentes de esperanza, no solamente nos posibilitamos en otras miradas para no pensar que estamos siempre con las miras hacia el futuro y por eso no nos tienen en cuenta en el presente, sino que somos agentes del presente, del ya, de la hora, que convergen con las otras realidades para trabajar en mancomunado, para trabajar en juntanzas y esas juntanzas posibilitadoras que reúnen toda la temporalidad en una sola, tanto el pasado como el presente y el futuro. La otra palabra que es muy importante son los sueños. Los sueños tienen que encarnarse en la cotidianidad de nosotros como jóvenes. Muchas veces pensamos que los sueños son construcciones del futuro, son procesos para el futuro. Y no, los sueños deben de ser también práctica consciente y cotidiana del ya y del ahora. Tiene que ser para nosotros y para nosotras una accionalidad del ya, una accionalidad del ahora, donde esos sueños van encarnándose con nuestras cotidianidades y estos sueños van a posibilitar unas transformaciones en el futuro. Pero no es para pensárnosla en el después, sino para irlas construyendo en el ya. Eso es importante en estas dos palabras. La otra palabra que es muy importante es la palabra de los obligados. El ombligo de nosotros aquí en el Pacífico Sur, en el Pacífico colombiano y también en el Pacífico norte ecuatoriano, hay un rito que es cuando los niños recién nacidos se les cae el ombliguito
como eso tiene una carga de ADN y unas conexiones de matriz, hablo de matriz en cuestiones de las conexiones con la madre, y tiene mucha carga genética, es un símbolo, ¿no? Lo que hacen las mayoras es coger ese ombligo, ¿sí? Y plantarlo y colocarlo en una... y colocarlo en una... en un terreno específico de la casa. Si hay azoteas, que las azoteas son los lugares en donde se cultivan las plantas, ¿sí? Allí se va a colocar esto. Si hay, digamos, un árbol o un jardín específico, ahí se va a colocar el ombligo. Esto lo que simboliza es que nosotros, como jóvenes, pertenecemos a unas realidades específicas. Nosotros no somos, como se dice aquí en Colombia, cuzumbo solos. No, nosotros también tenemos en toda nuestra experiencia una sinnúmero de simbologías ancestrales y tradicionales que nos van dando fuerza en el dinamismo y en el caminar. Cuando hablamos del compromiso vinculante con la realidad, es sentirnos parte de una comunidad amplia y de una comunidad en la cual convergen historias y rostros diversos. Cuando hablamos del enraizamiento, es buscar esas raíces y esos orígenes que nos permiten también ir potencializando nuestro caminar de identidad. Sentir que nuestra identidad es tan diversa como la inmensidad del mar, y a través de ese enraizamiento ir proyectando nuestra vida, ir llenando nuestra vida e ir posibilitando que este caminar de nuestra vida sea un caminar lleno de ancestros, ancestras, de sabios, de sabias, de matronas, de curanderos, de curanderas que van entretejiendo y trenzando posibilidades en nuestro caminar, que nosotros no estamos desconectados, sino que vamos netamente conectados e interconectados con unas realidades específicas. Y hay dos palabras importantes. Una es el bogar, que es ir mar adentro o riba adentro. Y cuando vamos riba adentro, no bogamos solos, sino que bogamos con otros y con otras, buscando esas conexiones con los otros y con las otras. Nuestros proyectos de vida, aunque nacen de la individualidad, siempre deben proyectarse hacia la colectividad, porque es en la colectividad donde se genera verdaderamente una eficacia para vivenciarlos. Y la otra palabra es el cholgar. El cholgar es esa búsqueda de lo que está invisibilizado. El cholgar es escudriñar lo que no se cuenta, no se dice, no se verbaliza, no se narra. Es buscar esas narraciones que han sido invisibilizadas, negadas, violentadas y agredidas a través del tiempo. Y cuando reunimos estos 6 componentes en nuestro proyecto de vida, nos damos cuenta que este compromiso es vinculante con unas historias propias, con unas experiencias específicas y con unas voces y unos rostros diversos, pero que convergen en unas realidades específicas y en unas realidades que nos van nutriendo y nos van llenando de una comunidad más grande de la que nosotros somos. Por eso a lo último he puesto una frase que creo que va a permitir, ¿sí?, resumir estas 6 palabras que son importantes para nuestro proyecto de vida y el compromiso vinculante con nuestras realidades que son diversas. Nosotros como jóvenes afros tenemos que tener los pies enraizados en la tierra, ¿sí? Nosotros somos parte de nuestros territorios y como somos parte de nuestros territorios, volvemos a estos territorios. Debemos de tener nuestra vista puestas al cielo, pero no en esa trascendentalidad que está allá, lo lejano, lo que no podemos tocar, sino en ese cielo que posibilita la esperanza, que posibilita los sueños de convergencias colectivas y nuestros corazones en la infinitud del mar. Nuestros proyectos de vida deben de generar esas
sentires de ser tan infinitos como la inmensidad del mar, de no estar sesgados, de no estar imposibilitados. Las realidades que hemos comentado de nuestros países pues son diversas, pero cuando nosotros nos vamos dando cuenta e interconectando cada una de las palabras que presenté, también nos va a proyectar unas miradas distintas de sentir que nuestro caminar no es un caminar finito, sino es un caminar infinito, lleno de posibilidades, lleno de aprendizajes y lleno de un sinfín de caminos que vamos a ir interconectando con otros y otras. Y agradecemos mucho, Francis, por esta parte del proyecto de vida, hacia dónde podemos encaminarnos, caminar con esperanza, ser personas que estemos enraizados. Me gustó eso que dices, que miremos hacia el cielo, ese cielo no como algo lejano, sino aquella posibilidad que genera esperanza. ¿Sí? Dios te pague por este aporte tan importante. Y la hermana Zoila viene aquí para concretar también esta parte. Si quiere, deja de compartir, Francis, para abrir la pantalla, por favor. Listo, ya dejo de compartir. Creo que es muy importante, o sea, los dos Gracias. han hecho un aporte supremamente interesante en este caminar, no solo como jóvenes, sino también como personas afro-negras que nos soñamos otro mundo posible. Ser agente de esperanza es un desafío muy grande en este momento, porque precisamente eso es lo que han querido captarnos, la esperanza, para no construir futuro, para creernos que esto es y esperar un futuro, no construir una realidad, sino construir un futuro que quizá nunca llegue. Los sueños, esa capacidad, creo que nosotros como Safro tenemos mucha, siempre vivimos soñando, por eso siempre jugamos la quiniela o la lotería o lo que sea, porque vivimos, queremos ese cambio, pero también un sueño que sea aterrizado, que sea desde la acción, no desde que para poder tener acciones transformadoras. Muy importante la obligada. Dicen que nosotros, los afro, somos como el salmón que intentamos volver a donde nacimos, porque ahí nos enterraron los ombligos, el ombligo. Y el salmón nada contracorriente porque quiere morir donde nació. Entonces, pero ir contracorriente no solo es que me muera en el intento, sino también desde lo que somos, intentar el cambio que es necesario, porque Dios, lo que nosotros vivimos no es el sueño de Dios, lo que viven los afro no es el sueño de Dios. El enraizamiento tiene que ver mucho también con la obligada y el bogar. Alguien decía, un líder aquí colombiano decía que a los negros nos enseñaron a pensar en gotas y somos las personas que más agua tenemos. En concreto, si miramos todo el Pacífico colombiano, es abundancia de agua, pero nos enseñaron a pensar en pequeñito y hay que hacer el quiebre, y el quiebre está en ustedes, porque ya nosotros ya estamos como ya viejitos, ¿no? Y el Chorgat me parece supremamente que es la búsqueda de lo invisible. Incluso nosotros mismos a veces estamos en reuniones donde hay dos afro y están en mucha distancia y yo no sé por qué nos miramos y en el tiempo de receso nos encontramos. Entonces, eso quiere decir que nosotros siempre estamos como en esa búsqueda de ese encuentro, de buscar lo que somos y sobre todo de aquello que Francisco lo dice muy claro, de lo que nos han negado. En este momento vamos a abrir el espacio para algunas preguntas que el público que está quiera hacerle a las dos personas que nos han acompañado, Francisco y Monse.
Entonces los micrófonos están abiertos por si tienen alguna pregunta. De lo contrario, pues la hermana Ruperta termina, cerrando el espacio. ¿Alguna pregunta de nuestros jóvenes? ¿Todo quedó muy claro o? Ok. Buenas. Francisco, cierra el micrófono. Hermana, bueno, los jóvenes aquí están preguntando que si, pues, la muchacha habla mucho, Montserrat ha hablado mucho sobre garífuna. Los jóvenes dicen aquí que si le puede explicar un poco qué es garífuna. Ok, Monse, su merced explica qué es garífuna. Parece que se nos fue, ok. Monse, ¿estás por ahí? Creo que se nos fue la Monse. Es que estaba en otro evento. Ah, ya. Pues garífuna es una religión, igual que decir el candomblé, igual que decir la religión yoruba en Cuba, el candomblé en Brasil y el vudú en Haití. Y es así. Y tiene su lengua propia. Hola. Ah, Hola, ya. disculpen, se me desconectó de A nuevo. ver. Ajá, es que la señal, ajá. Perdón, ajá. Monse, mija. Ajá, les explicaba que la cultura garífuna es una mezcla de africano con el indígena, somos afroindígenas. Solo que nosotros tenemos una apariencia afro, somos, bueno, hay garífunas también que son claritos, pelo suave y eso, pero en nuestro ADN predomina más lo afro, por eso aquí en Honduras para la gente nosotros somos afro, que sí lo somos, pero aquí generalmente no se reconoce nuestras raíces indígenas. Nos identifican más como afrodescendientes, que realmente sí lo somos, pero también vale la pena a veces resaltar nuestras raíces indígenas. Y nuestra cultura es bastante extensa. Yo hablaba del tema de la espiritualidad, nuestras ceremonias espirituales, nuestra ceremonia mayor se llama Dugu. No sé qué tan relacionada está con el vudú y esas otras cosas, pero en lo que es la espiritualidad garífuna, eso está bastante vinculado, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Esa es literalmente nuestra religión. El Dugu es nuestra religión, el Dugu es nuestra expresión de fe. A través de eso nos conectamos con Dios, rezamos, oramos, cantamos, alabamos, adoramos y todo. Entonces, bueno, no sé si me explico un poco por ahí, ¿verdad? O no sé si hay algo que quieren, que no les quedó claro. Muchas gracias. Gracias, Monse, muy bien. No sé si hay otras preguntas que... Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que el desafío está echado de seguir encontrándose y encontrándonos, pero sobre todo encontrándose ustedes como jóvenes para seguir profundizando estos temas, quizá con más tiempo. Y nada, yo de mi parte quiero darle las gracias a todos y todas y todes, de manera también particular a Francisco y a Montserrat por haber preparado estos temas. Bendiciones para cada uno de los países y le damos la palabra a Ruperta. Muchas gracias, hermana Zoila. Ya estamos por
concluir esta parte de nuestro webinar, pero creo que sería interesante que fuéramos pensando, ¿qué sigue después de esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo qué temáticas nos gustaría que siguiéramos abordando? ¿Sí? Donde ustedes son los protagonistas. Hoy me gustó mucho porque fueron dos jóvenes quienes estuvieron aquí caminando, encaminando, ayudando en la reflexión. Eso es muy valioso. En un momento te doy la palabra. Sí, Pepe, gracias. Pues hemos abordado esta temática de la espiritualidad, de la identidad afro, del proyecto de vida por estas dos jóvenes, Francis y Monse. Gracias. Esta espiritualidad que integra nuestra vida, que tiene que ver con nuestra forma de vivir, de ser, de sentir, que integra la música, la fiesta, la comida, los colores, los sabores, todo eso hace parte de nuestra espiritualidad, ¿sí? Una espiritualidad que está bastante integrada, espiritualidad que va más allá inclusive de la muerte. Este proyecto de vida tiene que estar también fundamentado sobre todo en la esperanza, en nuestros sueños, en que somos personas realmente espirituales. Sí, asumir esto en el día a día, que la realidad que vivimos a veces tan atroz, tan desafiante, que no acabe con nuestra esperanza. Nosotros somos un pueblo resistente. Nuestros ancestros ya nos dieron muestra de eso, cómo no se rindieron. ¿Y por qué nosotros no vamos a rendir, joven? ¿Por qué nosotros no vamos a vencer? ¿Sí? Decía el Papa Francisco en su carta, ¿verdad?, dirigida a los jóvenes. Cristo vive y nos quiere vivos. Nos quiere con sentido de vida, con proyecto de vida. Que esas realidades que vivimos no nos apaguen nuestras esperanzas, no nos hagan morir nuestros sueños. Por favor, jóvenes, vivamos desde nuestra ancestralidad, desde nuestra espiritualidad propia. Nosotros tenemos una espiritualidad y tenemos que conocerla, tenemos que profundizarla, tenemos que divulgarla. El sistema a veces quiere acabar con eso, con aquello que da identidad a nuestros jóvenes, pero nosotros tenemos que ser resistentes a ello. Entonces, pues muchas gracias. Pepe tenía una palabra que decirnos también ahí, y pensemos, antes de retirarnos, antes de desconectarnos, como qué temáticas nos gustaría que sigamos abordando, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si nos gustó esta manera de realizar este webinar o tenemos otras sugerencias, está abierto. Por favor. Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer desde Buenaventura este espacio que nos brindan a nosotros de espiritualidad y acercamiento a nuestras raíces afro. Quisiéramos manifestar que muchas veces nuestra cultura está guiada o también vivenciada a partir de la experiencia de la muerte. Nosotros, los hermanos franciscanos, vivimos en un lugar precisamente donde el espacio territorial ha sido por mucho tiempo espacio de violencia. Y a partir de ese espacio de violencia, de la muerte, desapariciones forzosas, nos damos cuenta que hay mucha espiritualidad arraigada desde el dolor. Quisiéramos nosotros también, desde esta experiencia, compartir esa espiritualidad y la vivencia comunitaria de lo que aquí sucede. Me parece que podríamos partir desde la experiencia, la realidad de cada contexto. Es importante que presentemos los contextos donde nos encontramos y cómo cada contexto puede vivir su espiritualidad y su manera de encontrarse con Dios desde el ser afro. Entonces ese es nuestro aporte desde esta comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco, Fray Pepe. Francis.
Como lo dije, es importante soñar y encarnar los sueños. Yo creo que esto es el primer empuje para soñar en una pastoral juvenil afro-latinoamericana y del Caribe. Nos pudimos reunir con varios jóvenes, con varias realidades y contextos. Vamos a poner. Ok. Y yo creo que podemos verdaderamente soñar en una pastoral juvenil afro-latinoamericana y del Caribe, en donde también podamos soñar en un encuentro juvenil, ¿sí? De los jóvenes, de las jóvenes, de los jóvenes, donde nos podamos encontrar, donde podamos dialogar, ya no solamente por esta ventanita que posibilita un primer acercamiento, sino ya desde la presencialidad, que creo que también es supremamente importante y también es necesario, ¿no? Pasar de lo virtual a la presencialidad y encarnar ese sueño de una pastoral juvenil afro-latinoamericana y del Caribe y un encuentro, ¿no? De los jóvenes que caminan desde estos mismos sentires y posibilidades. Muchas gracias, Francis. Hermana Sí. Ruperta, yo tengo una Dígame. pregunta, porque para mí quedó un poco confuso en cuanto a la cuestión del encuentro, porque yo sé que en el CEPAC teníamos o tenemos un encuentro de jóvenes virtual para el mes de agosto, creo que es. ¿Sí? Entonces, Sí. esto y otra cosa es aquello que Montserrat ya colocaba sobre una mayor participación de la juventud, especialmente en el EPA, no quiere decir que únicamente, más yo creo que como colocaba Francisco, se hace necesario nosotros desde el CEPA también generar este tipo de encuentro más seguidos. Este tipo de encuentro más seguido de forma de que sea una realidad y que también, como yo colocaba, ¿no es cierto? El miedo que muchas veces abarca toda la iglesia no sea ese miedo que a nosotros también nos termina arropando. Pero contrario, que nosotros con ellos podamos construir, conquistar. Y no sé hasta dónde nosotros desafiar a las coordinaciones de la pastoral afro de los diferentes países de América Latina y Caribe para que se centre un poco más en este trabajo con nuestra juventud. Gracias, Padre Willy. Realmente nosotros teníamos ese encuentro en agosto, pero conversando con Israel y la hermana Zoila, ellos iban a tener este espacio aquí y quisimos aprovechar, y creo que ha sido bien aprovechado este espacio en este primer momento para sondear un poquito y ver qué sigue después de esto, ¿sí? Por eso es importante recoger la palabra de nuestros jóvenes en este momento para darle continuidad, ¿sí? Ciertamente nosotros lo teníamos en agosto y la Clara había marcado también un encuentro y bueno, pensando entre los tres, entre la hermana Zoe, Israel y yo, dijimos, ¿por qué no hacemos un primer intento? A ver qué tal y luego cómo le damos seguimiento a todo esto, ¿sí? Entonces creo que ha sido un buen inicio, ¿sí? 32 personas que se conectaron, pero sabemos que hay comunidades de 7, 8 personas que están ahí conectados, entonces creo que fuimos más. Eso es importante en este momento. Y claro, pensar en este EPA en Argentina, en el encuentro de pastoral, cómo podemos fomentar más esta participación de nuestros jóvenes en el EPA, no dejarlo de lado, o sea, buscar la estrategia para tener un espacio fuerte. Ya hubo un EPA, el EPA de Venezuela, no recuerdo qué año fue, donde el tema fue la juventud. Entonces creo que ya la pastoral afro ha abordado el tema de la juventud, pero que a veces no se le da seguimiento. Entonces creo En que el es 2004. importante. Sí, es importante dar continuidad a todo esto. Muchas gracias. ¿Alguien más? A manera de sugerencia, ¿cómo llevar Sí, adelante estas propuestas? ¿Qué proponemos? yo creo que debemos seguir generando espacios
más seguido, donde podamos encontrarnos, debatir, pero sobre todo formarnos en temas de espiritualidad y liderazgo. En su mayoría, la realidad de la pastoral afro es que tenemos que formar a los jóvenes que pertenecemos a la misma en cómo asumir el liderazgo cristiano y poder nosotros llevarlo de la espiritualidad. Yo creo que son temas fundamentales que hay que abordar y seguir nosotros viéndonos desde el punto de vista online hasta que logremos vernos humanamente presencial, entendiendo la realidad de cada país. Bueno, nosotros los venezolanos se nos complica mucho el viajar, bueno, por la situación económica, pero sin embargo creo que estos espacios pudiéramos seguir cultivándolos. Muchas gracias, Inger. Te agradezco mucho tu propuesta. ¿Alguien más? Hola, Tamara, hermana, ¿cómo le va? desde Argentina. Sí. Gracias. Perdón, justo me conecté cuando estaba en viaje, pero nada, la verdad que es maravilloso el compartir. Algo que nos brinda la virtualidad también es empezar este camino de conocernos y vivir las mismas realidades de alguna manera desde diferentes países, ¿no? Pero lamentablemente y por un lado y beneficiosamente todos estamos transitando lo mismo y juntos podemos ir construyendo algo mucho más ameno y más empático hacia nuestras comunidades, ¿no? Esto que hablaba Montserrat sobre la espiritualidad, eso es un punto que acá en Argentina, en la comunidad, se plantea muchísimo, ¿no? A veces se confunde dentro de lo que es las religiones de matriz afro, que plantean esa espiritualidad y nosotros, tal cual, coincido, es mucho más amplio que encasillarlo en lo religioso, ¿no? Y bueno, enfocado a lo que plantean algunos jóvenes sobre este EPA maravilloso que vamos a tener acá en Argentina, en un país que dice que no tiene afros, pero bueno, vamos a estar todos acá junto a la Virgen y Manuel. Nada, podríamos ver la manera para quienes no puedan viajar, poder participar, aunque sea virtual, y seguir construyendo y ensamblando y enriqueciendo nuestras comunidades, ¿no? Es importante, me parece, entre los jóvenes puntualmente, que son el futuro, ver cómo vamos transitando este caminar cada una de nuestras comunidades dentro de lo pastoral, ¿no? Creo que es algo que podemos ir pensándolo. Y así que bueno, nada, y después no quiero interrumpir más, pero es maravilloso. Me parece que esto es un encuentro que deberíamos repetir en algún momento. Gracias. Te agradezco mucho, Tamara, tus palabras. ¿Alguien más? Vamos encerrando aquí. Por esta vez, ya consideramos sus aportes. Vamos a través del grupo que ya se hizo, le vamos a hacer llegar también estas propuestas, vamos a seguir dialogando, comunicándonos, vamos a tal vez enviar algún tipo de evaluación por ahí también, una evaluación rápida que podamos hacer y después también nosotros como equipo vamos a evaluar, ¿sí? Si no hay más, vamos a ir encerrando este webinar, ¿sí? Muchas gracias. Listo, abrazo. Quedó grabada esta sesión y luego le vamos a decir a Israel para que nos la comparte y podamos hacer una síntesis así general y la podamos compartir aquí por este medio, ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Sí? Dios le bendiga. El Dios afro, el Dios negro, nos bendiga. Muchas gracias. Las diosas. Las diosas. Sí, gracias. Ok. Ok.